El ingeniero José Lisi está con nosotros para charlar un ratito de la actividad. ¿Cómo te va, José? Buen día. Hola Silvio, buen día a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos. Un gusto de poder estar conversando con ustedes hoy. El gusto es nuestro, decíamos, la posibilidad que tenemos a través tuyo de chequear un poco cómo están trabajando los productores cuando ustedes llegan a los grupos y empiezan a encuestar a los productores y empiezan a ver cómo están desde este nuevo escenario de la actividad ganadera preparando el futuro de la actividad. Cuando se charla con los productores en relación a las inversiones potenciales que van a hacer para con el sector ganadero, ¿qué podemos decir de ese aspecto, José? La realidad es que hoy el momento no es el mejor, ¿no? El humor en general del sector no es bueno. No es bueno porque, bueno, básicamente por lo que sabemos que pasó con las exportaciones y un poco por lo que, porque, bueno, todo lo que se fue diciendo que iba a pasar viene pasando, ¿no? Caía en el precio de la hacienda, caída en el ingreso de divisas, empleos en riesgo en el sector industrial, y mientras la carne minorista sigue subiendo un 14-15% en los últimos 2 meses o desde el 20 de mayo que arrancó todo esto. Entonces, eso como contexto hoy no es bueno, no es bueno para la actividad ganadera, y un poco las decisiones que se están tomando tienen que ver con bajar los niveles de inversión, con hacer más ganadería pasto y en muchos casos el que tiene la posibilidad pasar más superficie a agricultura, ¿no? Así que eso es un poco lo que está pasando hoy, por lo menos digamos, en lo que son productores CREA y en los que conocemos. ¿Esto se da en todo el país o hay algunas regiones donde particularmente se va a dar en mayor medida el tema de restringir hasta superficie ganadera para alimentar justamente la actividad agrícola? Se está dando en todo el país, hay lugares en donde eso es más factible, porque bueno, hay mucha ganadería de Cuenca del Salado o de la provincia de Buenos Aires que está en lugares donde no permite hacer agricultura. Pero hay lugares de transición o hay lugares donde la actividad agropecuaria todavía está en pleno desarrollo, especialmente donde vivo yo y trabajo más yo, que es en el NOA. Y en el NOA, por ejemplo, hay un cambio bastante fuerte, hacia una zona donde era muy ganadera o de digamos, productores mixtos de ciclo completo con cría, recría y engorde a corral, y hoy muchas superficies se está empezando a pasar a agricultura, ¿no? Pero es un poco la tendencia prácticamente en todo el país, ¿no? Acá tenés dos posibilidades. El hecho de destinar mayor superficie a la actividad agrícola en detrimento de la ganadería es salgo parcialmente de la actividad vendiendo parte del stock o hago ese stock menos productivo, menos eficiente, condicionándolo a menos espacio y por lo tanto tenés un resultado productivo inferior del que venías teniendo. ¿Cuáles son las dos variantes que se van a dar en este contexto, en este nuevo paraguas que admite la realidad argentina propuesta por los propios argentinos en función de la política de restricciones a las exportaciones, básicamente, ¿no? Se están dando las dos, Silvio, nunca, o sea, el mundo de las decisiones es muy diverso. El otro día apuntamos, digamos, estrategias ante la situación, hicimos un relevamiento interno en lo que es el movimiento CREA y ante el mismo escenario recopilamos 20 estrategias diferentes, por lo Claro. menos. Entonces, de acuerdo a cómo están las empresas, de acuerdo a su perfil productivo, su perfil financiero y demás, o empresario, cada uno ve oportunidades y amenazas diferentes. Entonces, algunos veían, por ejemplo,
veían con buena posibilidad de vuelta el hecho del engorde de la vaca negocio, o sea, comprando vaca, esa vaca que era la vaca conserva y demás, que se desplomó el precio casi a la mitad, y volviéndola a engordar, que bueno, antes eso iba directamente todo a China. Y había gente que ya decía, bueno, pero no creo en el contexto, no me voy a meter en ese negocio. Entonces, ante el mismo escenario, mucha gente la ve de distintas formas. Entonces, yo creo que va a pasar de todo. Hay que esperar un poquito para ver cómo termina evolucionando. Y también en este momento, digamos, mucho de lo que pasa es que también hay decisiones que se toman en momentos de mal humor, Claro. no, que no está bien, no está bueno, y hay que esperar que todo esto vaya evolucionando también, ¿no? Sí, sin dudas. Y vos estás en una zona, que tengo habitualmente la ocasión de recorrerla, donde ha habido una evolución muy importante del agregado de valor en ganadería, utilizando buena parte de ese desarrollo agrícola, teniendo en cuenta la penalización que tiene la posibilidad para esos productores de terminar vendiendo, por ejemplo, maíz a puerto por las distancias, ¿no? Se han establecido desde el agregado de valor muchos establecimientos de encierre y estamos notando que en esos establecimientos de encierre, no sé en la región donde vos te movés con naturalidad, allí en el NOA, si ha pasado lo que está pasando en el resto de la ganadería argentina, que es una penalización de un 20% menos de ternero engordando en corrales, teniendo en cuenta el diferencial de compraventa, entre otras cuestiones, pero también la evolución de los precios de las commodities, que quizá, aún con la distancia a puerto, le permite al productor salir con ese grano para justamente la zona de Rosario. ¿Cómo es la realidad que se está dando en ese sector tan pujante en los últimos años en el NOA argentino, José? El NOA, a ver, es justo como vos decís, Silvio, pero acá tenemos una particularidad que es que básicamente casi todos los sistemas de terminación a corral estábamos terminando haciendo pesada. Claro. Una de las ventajas bien importantes que tenemos, hoy por ejemplo yo trabajo mucho más en Santiago del Estero y vivo en la provincia, actualmente estoy en Salta hoy, pero digamos, tiene hoy Santiago del Estero es la tercera o cuarta provincia productora de maíz y soja a nivel nacional, dependiendo un poco del rendimiento de las otras provincias. O sea, la transformación productiva que ha tenido el norte ha sido muy importante. Y tenemos esa dificultad de 800, 900, 1000 o 1000 y pico de kilómetros a puerto, dependiendo el campo de origen, la ubicación, y en muchos momentos lo hace complicado. Los sistemas de engorde acá generalmente, o lo que veníamos haciendo, digamos, eran un complemento o una terminación de un corral más bien corto, de 70 a 100 días, sobre un animal recriado a pasto, sobre principalmente pasturas de gato, que se iban a faena con 450, 470. Y eso era nuestro modelo productivo hasta no hace mucho. Hoy, principalmente, el problema es colocar esa hacienda. Claro. Hoy ese animal pesado empezó a tener dificultades a partir de todo esto. Con lo cual, una de las estrategias por ahí, o digamos, también hay varias estrategias. Una es, en nuestro sistema ya, por ejemplo, engordar mucho menos hembras, o prácticamente no engordar hembras. Hoy el margen de la hembra nos está dando 0 o negativo. Después, bajar los pesos de faena para no estar tan complicados después en la etapa comercial. Y también alguna otra bondad que digamos que veníamos explorando de la mano del corral y de intensificación, que era dejar los machos enteros. También cuando empieza a haber estos ruidos en el mercado, empieza a haber dificultades en la comercialización, y por ahí nos perdemos también algún plus productivo por ese lado. Así que las estrategias acá en cuanto a lo que ha sido engorde corral van un poco por ese lado, disminuir más el engorde de hembras, y todavía creo que, digamos, haciendo las cosas bien, hoy el margen actual y sobre todo el margen de los machos es bueno.
O sea, hoy se puede trabajar. No así el de las hembras, por ahí con ganancias de peso, conversiones menores, ¿no? Sí, vos sabés que estaba mirando, no es que no te esté escuchando, pero estaba mirando con detenimiento el dato de lo que reveló el Estado en las últimas horas respecto del stock ganadero y uno de los crecimientos más impactantes, quizá el único, desde el punto de vista productivo, es esa categoría que el SENASA debe llamar torito, que sin dudas es el macho entero joven, ¿no? Que está siendo muy, o por lo menos venía siendo muy bien aprovechado por aquel productor de ciclo completo que no castraba, que aprovechaba la hormona natural de ese animal para tener mayor eficiencia de conversión, menos costos en el aspecto productivo y destinar un animal que básicamente le iba muy bien a la industria exportadora y eso ahora está siendo penalizado en gran medida. ¿Cuál será el futuro de todo ese proyecto productivo, no? Y tenía también otras ventajas, ¿no? Más rendimiento al gancho, al Claro. mismo peso, calibres de cortes mayores, con lo cual no hace falta ir a un animal tan pesado para que los cortes den los calibres para exportación. Y por otro lado, también por ese efecto hormonal, una tasa de deposición o de engrasamiento menor, con lo cual era un animal que se lo podía alimentar con dietas más energéticas o más tiempo en el corral, aprovechando mucho su potencial de ganar kilos, ¿no? Y bueno, yo creo que indefectiblemente esto en algún momento se va a acomodar porque digamos, toda la cadena de valor, todo el sistema ganadero es muy amplio, o sea, son más de 200.000 productores distribuidos en todo el país, está muy atomizado y todo esto termina buscando nuevos equilibrios y esos equilibrios a la larga siempre premian la eficiencia, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que vamos a volver, o sea, es cuestión de que las cosas se acomoden un poquito y de por lo menos traer un poco de racionalidad a todas estas decisiones que hoy nos cuesta entender, ¿no? Eso te iba a decir, recobrar algo de racionalidad para que, bueno, desde acomodar algunas cuestiones que se han corrido de la estantería pueda fluir el negocio como lo venía haciendo. Te apunto el dato preciso, ¿no? La oferta de toritos en el stock del año pasado subió un 8,6%. Estamos hablando del stock 2020, claro, habrá que ver qué pasa ahora, porque en el 2021 las reglas cambiaron en la mitad del juego. José, un placer, como siempre, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar y por compartir todo lo que se está viendo desde CREA, que para nosotros es una institución muy, pero muy importante, sobre todo para tomarle un poco el pulso, en este caso a la actividad ganadera. Abrazo a la distancia. Muchas gracias, Silvio, un placer y bueno, cuando gusten a disposición. Que sigan muy bien. El ingeniero José Lisi es el líder del área de ganadería de CREA, charlando en la mañana del lunes.